Buenardo, chicos, escuchemos We Are de Junta. Oye, genial, lo encontré recién en YouTube. Oye, genial. Hay un rap tremendamente genial de Faramaya. Faramaya, ya lo pueden buscar ustedes ahí en YouTube. Yo no se los puedo mostrar porque no estás apto para menores. Así que, no, chicos, genial. Gusto poder saludarlos el día de hoy. Ya se nos ha hecho un poco más tarde. De hecho, por eso estamos con un poquito de luz. Ya, porque, bueno, como siempre hemos tenido varias cosas que hacer. Y el día de hoy entonces vamos a subir la primera clase de la unidad 2. ¡Wow! Hemos pasado la unidad 1, que era sobre organización política y derechos de las personas y participación. ¿Ya? Así que era un poco la clase de formación ciudadana, así que ya estamos listos con la primera unidad. Así que si tú vienes recién incorporándote a las clases, ya sea a través de Classroom o sea a través del canal YouTube, te invitamos entonces a poder revisar. Ahí están, ya apareciendo nuestras clases. Está la última clase que hemos visto ahí arribita, ya, para que las puedas revisar. Bien, les habla el loco profe de historia, su profesor Álvaro Álvarez, su profesor de historia, licenciado en educación, licenciado en historia, y además de eso entonces soy el profesor de historia que tienen ustedes en este momento, y lo invito entonces a ver las clases a través de lo que es la plataforma Classroom, o también seguirnos a través de lo que va a ser en nuestro canal de YouTube, El Loco Profe de Historia, tal como está ahí, eso, ahí, ya está entonces. Y también pueden seguirme en las redes sociales, en @cero recargado, ya sea en Instagram o en Twitter. Bien, así que les doy la más cordial bienvenida. Yo de verdad, a ver, sí, siempre pensé que íbamos a llegar a la unidad 2 sin ningún problema, ¿ya? Y espero que hayan aprendido bastante, bien, sobre todo con las últimas clases que hemos tenido. Bueno, en realidad todas las clases fueron importantes, las tratamos de condensar en poquitos contenidos. Y lo importante entonces es que ustedes conversen en sus casas con respecto a los temas que estamos viendo y sobre todo la funcionalidad que tienen en nuestra vida cotidiana. Si aprendemos cosas simplemente de memoria, no nos van a servir absolutamente de nada, ¿ya? Y el contenido no es para aprendérselo de memoria, al contrario, es para verlo en realidad in situ y ver cómo entonces funciona ya nuestro mundo, es decir, nuestra sociedad, nuestra realidad y cómo nuestras autoridades son tan importantes, la participación de los ciudadanos es importante, el tema de los derechos, los deberes, las actitudes cívicas con las cuales nosotros nos desenvolvemos diariamente y así un montón de sumes y, o sea, en realidad si se fijan, fueron hartos contenidos. Bien, así que muchísimas gracias a ustedes por seguir y recuerden que si todavía tienen compañeros que no están en clase o no han visto estos videos, pueden decirles que vean al loco profe de historia a través de YouTube o también se pongan al día en Classroom. Bien. Voy a comenzar entonces con la unidad número 2. Yo, como siempre, les pido en su cuaderno hagan una portada bien grande, bien bonita, bien chula, con respecto entonces a la unidad 1 que ya era, y ahora la unidad 2 en una hoja completa. Le ponemos unidad 2, el proceso de independencia de Chile y la construcción de una nación. Y por eso estábamos escuchando entonces la junta. Bien, entonces vamos a comenzar con esta clase número 2, número 1, perdón, de la unidad 2. ¿Ok? Antecedentes del proceso de emancipación. Bien, así es el nombre de la clase del día de hoy. No sé si se fijan, pero llevo ya con amigdalitis 2 semanas y todavía entonces la voz se me ve bastante o se, se, se siente, se escucha bastante mal, ¿ya? Pero vamos a continuar nomás haciendo estas clases y le vamos a poner todo el color con todo el power, ¿bien? Así que vamos, este es solo OA número 1 de lo que va a ser la asignatura de Historia y Geografía y Ciencias Sociales del sexto año básico, ¿bien? Entonces, como siempre, esto es un video, te puedes poner pausa ya en el momento que tú quieras para tomar nuevamente la idea, para en este caso poder escribir algún apunte, escribir lo que está en el PPT, ya, o lo que a ti en este caso se te acomode o quieras, ¿bien? Si quieres ir al baño también en algún momento, salir, ponerle pausa, sin ningún problema, ¿bien? Vamos entonces. Le ponen la fecha, como siempre, y finalmente el título antecedente del proceso de emancipación. Y acá está el objetivo. Vamos a explicar los antecedentes de la independencia de las colonias americanas. Bien, ese es el objetivo del día de hoy. Estoy haciendo tiempo para que lo escriban, ¿ya?
Y así yo me doy tiempo de poder arreglarme la voz. Oh, Tulio, podemos hablar así. Ya. Vamos a explicar entonces los antecedentes de la independencia de las colonias americanas. Bien, porque ya habíamos visto en el año pasado lo que era entonces. Vamos a bajar esto un poquito. Ya habíamos visto, chicos, entonces que la colonia, ya que fue este proceso que duró 200 años acá en América y que se dio bastante similar en todo el continente, de Norteamérica, que es completamente distinto en el sentido de Estados Unidos, bien Estados Unidos y Canadá, pero desde España, o sea, desde las colonias españolas, desde México hacia el sur, fueron bastante similares, ya en cómo la colonia se vivió durante estos 200 años. Ahora, dentro de la colonia hubo algún momento donde los gobernantes europeos, principalmente el rey de España, comienza a hacer ciertas reformas, y eso es cuando aparece, en este caso, Felipe V como rey de España, ¿ya? Y que aparece entonces las llamadas reformas borbónicas, ¿bien? Ahora, es bien interesante estas reformas borbónicas porque de una u otra manera vienen a mejorar ciertos aspectos administrativos de lo que era la colonia española propiamente tal en su actuar en América, pero también comienza a generar cierto descontento por algunas decisiones que se toman, principalmente desde el punto de vista de las autoridades. Ahora, este tema de la reforma borbónica es bien interesante porque va de la mano con el despotismo ilustrado, ya propio del siglo XVIII. Y en ese despotismo ilustrado nosotros vamos a ver que lo argumento está que el poder es emanado de Dios, es decir, Dios es quien tiene a los reyes ya allí, y por eso entonces comienzan a centralizar su poder, ¿bien? Y a hacer un Estado muchísimo más fuerte y que se desarrolla en Europa junto con la aparición del Estado moderno. Entonces, el despotismo ilustrado lo que tiene, lo que viene en este caso a poner mejoras, ya tanto en la gestión propiamente tal de los estados, como también así en la administración. Entonces, en ese sentido se va a ejercer más control, una mayor fiscalización con respecto a lo que está sucediendo en América, ya como colonia, y por eso entonces las reformas borbónicas van a venir entonces a poder generar unos espacios de fiscalización ya que antes no estaban y sobre todo mantener un mayor control. Bien. Ahora, una de las reformas borbónicas muy importantes es que se limita el poder a las élites criollas. ¿Y cómo se lo limitan? ¿Ya? A través de una prohibición. ¿Ya? La prohibición en este caso de ocupar puestos de alta importancia, ya acá en América, como por ejemplo un virrey o como por ejemplo un gobernador, sino que la idea es que gente de la península o gente europea, puede ser extranjera, en este caso aliados de España, ocupar estos puestos, bien, que son los puestos de más alta importancia. Entonces, vamos a ver que la élite criolla, que esto recuerden que los criollos son los hijos de los españoles nacidos acá en América, estas élites ya van a perder esa posibilidad de ser virreyes, de ser gobernadores, y de esa forma le van a traspasar el poder a extranjeros o en este caso a peninsulares por la sencilla razón que de esa forma tenían mayor control ya la gente de Europa, la gente europea, ya con respecto entonces a las decisiones que se estén tomando y sobre todo hay una mayor lealtad hacia el rey por sobre entonces lo que va a hacer las propias colonias. Bien, así que en ese sentido ya lo primero que hace es la prohibición de las élites criollas de poder tener cargos de gran importancia. Bien, junto a eso hay un tema de mejorar la recaudación de impuestos, para eso se crean las casas de moneda y finalmente el Tribunal del Consulado. Y luego también la creación de los nuevos virreinatos, porque habían extensiones ya que no se alcanzaban a gestionar de manera óptima. Y por eso entonces se quiso tener un mejor control de dichas zonas. Y para eso entonces se crea el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. Bien, que son los dos nuevos virreinatos que se suman entonces al virreinato de. ¿Cómo se llama? El virreinato de. eh, el virreinato del Perú, ¿ya? Y el virreinato entonces de México. Bien, entonces en ese sentido, chicos, se suman ya estos dos virreinatos y en total hacen un total de cuatro. Bien. Perdón. Vamos.
Ahora, dentro de las reformas comerciales, ya lo que busca es dar un mayor impulso a lo que era la economía, en este caso americana, sobre todo porque había ciertas limitantes con respecto, por ejemplo, al tema del monopolio. Recuerden que durante la colonia, o gran parte de la colonia, estaba el sistema del monopolio, donde solamente España podía comercializar con América, y el punto es que eso generaba un montón de otras cosas, ya como por ejemplo lo que era el contrabando. Ahora, y eso tiene que ver porque España, al ser la institución monopolizadora, ¿ya? Lo que hacía entonces era generar ciertos, ciertos espacios en los cuales entonces la competencia de uno con otro se daba bastante en desmedro de los americanos. Me explico mejor. Lo que buscaba entonces era tener una mejor oferta con respecto entonces a los productos que venían desde Europa. Bien, y a partir de eso se cambia, se reemplaza el sistema de flotas y galeones que era extremadamente caro, ya con el sistema de los registros de navío, para que de esa manera entonces aquel buque que quisiera venir a entregar mercancía o a comercializar con América lo hiciera de manera directa y que no necesitara una flota, ya, de naves, en este caso de guerra, que finalmente vinieran protegiendo a una sola nave. Entonces, claro, se daba que yo gastaba mucho en la flota y por una sola nave que venía con mercancía. Ahora, en ese sentido, al reemplazar los registros de navío, yo simplemente dejaba ya constancia de que yo iba a América, con qué iba, y de esa forma la corona española no se hacía cargo ya del control, sobre todo de o la seguridad del viaje. Bien, entonces, y allí también se da, por ejemplo, con el reglamento del libre comercio del año 1778, que es el que está ahí arribita sobre mi cabeza, también se da la autorización para que algunos puertos finalmente puedan comercializar directamente, pero ojo, solamente con puertos españoles, es decir, hay en este caso todavía un monopolio, pero el hecho de que ya no esté el sistema de flota y galeones, ya eso genera que haya mayor inseguridad en alta mar, pero también que haya mayor competencia a la hora de entregar productos. Bien, porque usted entenderá que si yo tengo el monopolio, es decir, yo solamente tengo el control de los precios o de lo que yo que finalmente estoy vendiendo, puedo simplemente yo obtener los precios que yo quiera poner. Bien, entonces al haber más competencia, alguien pues claro, se produce la piratería, se produce en este caso una especie de mercado negro, de contrabando, pero eso para las personas que compran finalmente tienen un mejor, ¿cómo decirlo? Tienen mejor oportunidad económica de obtener cosas a menores precios, ¿bien? O incluso más variados. Y en ese sentido, fíjense, aquí estaba cómo finalmente funcionaba el sistema de flota y galeones y que era bastante engorroso porque el sistema de flota y galeones tenía, vamos a suponer, como una especie como de tren. Entonces, es decir, que iba de un lugar a otro, pero que en rutas bastante determinadas y que tenían que ser custodiadas. ¿Bien? Ahora, hay algunas cosas aquí que son bien interesantes, por ejemplo, cuando se expulsan a los jesuitas, ¿ya? Y ellos se los van a expulsar en el año 1768. Entonces, junto con todas estas reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas también es un antecedente súper importante para lo que va a ser los procesos de independencia. Primero, se expulsan a los jesuitas y con eso lo que se busca finalmente es confiscar todos sus bienes. Ahora, hay varias razones por las cuales uno expulsa a los jesuitas. Ya no es porque simplemente me cayeron mal y todo lo demás. Recuerden que los jesuitas van a ser una de las principales órdenes que se crea posterior a la Reforma Protestante. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se echan a los jesuitas? Primero, porque tenían una gran importancia desde el punto de vista de la política y el desarrollo de la política acá en América, ¿ya? Y tenían un montón de riquezas y posesiones ya durante todo lo que, o que habían acumulado durante la época colonial. Por una sencilla razón, porque mucha gente, una vez que morían, ¿ya? Les dejaban a los jesuitas, ¿ya? Lo que eran su herencia, ¿bien? Ahora, después claramente que se les acusó a ellos de, en este caso, traición, de lealtad a la corona, que servían al Vaticano, que servían al Papa y que no servían al Imperio Español. Entonces, en ese sentido, los jesuitas van a ser tratados de traidores. Y algunas cosas que también estaban pasando en España con algunas rebeliones frente a todo lo que había sucedido ya posteriormente
lo que eran las reformas y también las guerras de religiones que se dieron también en Europa. Sobre todo porque la corona española va a ser una de las defensoras, ¿ya? De lo que va a ser el cristianismo. ¿Bien? Y por eso entonces la iglesia va a reclamar este derecho a nombrar sus propias autoridades, cosa que ya en el concilio de Trento ya se quería eliminar ya dentro de las malas prácticas que finalmente tenía la iglesia. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ya la expulsión de los jesuitas va a ser súper importante. Luego, dentro de todo lo que son entonces este contexto previo a la independencia, vamos a ver también que aparecen estas ideas de la ilustración, donde aparecen conceptos, por ejemplo, como el de la libertad, ya la separación de los poderes del Estado, de que la soberanía reside en el pueblo, ya la soberanía popular, y que finalmente el constitucionalismo, es decir, que tiene que haber una constitución, ya un documento que a mí me organice y me diga cuáles son las leyes que finalmente nos rigen a nosotros dentro de nuestra nación. Entonces, todas esas ideas que comienzan a aparecer en Europa, que son la idea de la ilustración, que aparecen principalmente en Francia, comienzan a llegar a América. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo llegan entonces estas ideas acá a América? Van a llegar a través de lo que va a ser el contrabando principalmente, es decir, traer libros que estaban prohibidos, ¿ya? Y los traían entonces a América, pero también de muchos criollos que finalmente viajaban al antiguo continente y allí entonces ellos absorbían gran parte de esta idea y luego de eso entonces venían o las traían, ¿ya? A lo que era América. Entonces, de allí comienzan a llegar toda esta idea de la ilustración. Entonces, y si además de eso le vamos a sumar que hay dos procesos que son muy importantes que van a servir como ejemplo de decir, oye, ¿sabes qué? Si nosotros podemos organizarnos y levantarnos contra los reyes. Entonces, cuando vemos que los reyes están siendo injustos con nosotros, comenzamos entonces a hacer procesos de rebelión. Y en ese sentido, la independencia de los Estados Unidos del año 1776 es un claro ejemplo de que cuando vemos que el rey está siendo tirano contra sus súbditos, nosotros podemos levantarnos, ¿ya? Y la independencia de Estados Unidos lo que nos demuestra entonces es eso, es decir, que se puede ya levantar contra, en este caso, un rey cuando es tirano, y de esa forma entonces lograr la independencia. Ahora, hay que entender que a ver, la independencia de Estados Unidos no nace como queriendo, en este caso, ser independiente, sino que se aprovecha en este caso el book, es decir, nace como una petición de mayor participación de los ciudadanos de las colonias americanas y la verdad es que como el rey no los pesca y no les da mayor participación, entonces dice, perfecto, entonces nosotros nos vamos a separar, ¿ya? Bueno, después de un montón de cosas, pero es más o menos como en cosas muy sencillitas es eso, ¿ya? Justifican que finalmente entonces el rey, cuando sea malvado, yo puedo separarme del rey. Y la Revolución Francesa es bastante similar, pero acá ya ahí hervía bastante más la idea ilustradas. Bien, entonces allí son los ciudadanos franceses que después de un proceso, en este caso de mucha hambre, se van a dar cuenta que eh, la corona francesa está siendo bastante injusta con ellos y ellos se van a rebelar entonces y a partir de eso comienza la Revolución Francesa en el año 1789. Entonces, en ambos procesos se van a dar o se van a llevar a cabo en la práctica cómo serían estas ideas de la ilustración entonces, pero ahora lleva a la vida real. Y a partir de eso entonces son ejemplos para lo que va a ser entonces el desarrollo de un descontento. Y aquí es súper importante, porque se comienza entonces a sumar a este mal ejemplo que según los españoles tenían los americanos respecto a lo que había pasado con la colonia norteamericana, con su independencia y luego con la Revolución Francesa. Pero España estaba sumamente tranquila con que acá en América no pasaba absolutamente nada. Y frente a eso entonces hay un descontento que comienza a haber, pero que tampoco es tanto como para que estalle y diga, hoy vamos a una revolución como la norteamericana. No, no es así todavía. ¿Bien? Ahora, de que hay un impacto, claramente que sí, porque se comienza a producir un descontento criollo, sobre todo con la reforma borbónica. Entonces, la exclusión política, el hecho de que ningún americano sea, por ejemplo, un virrey, sea un gobernador, para los criollos eso va a ser sumamente duro, porque la pregunta es, bueno, y si yo tengo aspiraciones, si yo creo que tengo el poder y tengo el derecho, la pregunta es, ¿por qué el rey a mí no me considera? Y entonces va a haber un descontento.
Además, con el tema de los jesuitas, que eran extremadamente queridos, esos curas eran muy, muy queridos, y por eso que la gente les dejaba su herencia y cosas así. Entonces, eso finalmente también se suma al descontento. Y por último, las desventajas económicas, es decir, de cómo finalmente a través de este monopolio, ya España solamente ganaba con los recursos americanos, y a partir de eso entonces todo este descontento comienza a sumarse y a crear lo que nosotros llamamos como una identidad local, es decir, ya no me comienzo a creer tan súbdito en este caso del rey o tan peninsular, sino que ya más bien me comienzo a sentir americano. Bien, entonces hasta acá ujú, son como un poco el tema del descontento que se va sumando, se va sumando, se va sumando. Entonces es lo que nosotros llamamos como las causas mediatas. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de causas mediatas son cosas que se suman en el tiempo. ¿Bien? Pero también hay otros que se llaman causas inmediatas y que es como lo que ocurre, el gatillo, la gota que rebalsa el vaso. ¿Bien? Y aquí van a haber dos tipos, o sea, van a haber causas internas, ya que son propias de América, y otras que son externas, como por ejemplo lo que hemos visto anteriormente con la Revolución Francesa, con la Revolución Norteamericana, ya, y que van a gatillar en esto. Aquí hay un contexto que es bien interesante. Después de la Revolución Francesa, ya la Revolución Francesa que ya la hemos visto, comienza en 1879, ya, perdón, 1700, ya aquí está, 89, ¿ya? Comienza entonces a suceder todo un proceso en Francia con respecto a la creación de una república y posteriormente un directorio. Y vamos a ver que Napoleón Bonaparte ya va a tomar el poder y a través de lo que va a ser el directorio y luego se va a proclamar emperador. ¿Bien? Eso va a ser en el año 1800. ¿Cuál es el punto? Que Napoleón, en realidad, lo que quiere ahora ya no es consolidar una revolución francesa, para nada, la revolución se termina con Napoleón, sino que Napoleón lo que quiere entonces es hacer una ocupación completa de Europa para crear entonces un imperio. ¿Bien? Ahora es bien interesante porque Napoleón, en su paso hacia Portugal, que iba a ir a conquistar Portugal, hizo un trato con Fernando VII para pasar con sus tropas y finalmente Napoleón toma preso a Fernando VII, ¿ya? Y saca al rey, no lo mata, por favor, no le pone la guillotina ni nada, sino que lo toma preso nomás y lo deja ahí encerrado. Y él pone a su hermano, a José Bonaparte, dentro de lo que, o sea, en este caso como rey, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que aquí hay una de las ideas ilustradas, es que el poder reside en el pueblo. Entonces, cuando el rey no está, porque en este caso está en cautiverio, los españoles dijeron, bueno, entonces, como el rey no está, para que cuando llegue el rey, nosotros cuidemos el poder, el rey entonces va a delegar su poder, ya, o nosotros vamos a juntar el poder del rey en juntas de gobierno autónomas, ¿ya? Y para eso entonces en las juntas de gobierno se va a decretar que la Junta Central es la Junta Central de Sevilla, ya esa es la principal junta de gobierno, y luego entonces está el Consejo de Regencia. Ahora, la gran pregunta es que esto está pasando en España, ya, es decir, Napoleón tomó preso en este caso Fernando VII, y los españoles desconocen completa y absolutamente las autoridades, en este caso francesa, y la pregunta es, bueno, ¿y nosotros como juntas de gobierno qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a cuidar el poder hasta que llegue el rey. Y la pregunta que nosotros acá en América se comienzan a hacer las personas es, eh, ¿y qué hacemos, po? ¿Qué vamos a hacer con respecto entonces a esto que está sucediendo en Europa? Uno, vamos a mantener la obediencia a la autoridad, en este caso francesa o a la imperiales, o finalmente vamos a crear nuestras propias juntas de gobierno. ¿Bien? Y en ese contexto es donde finalmente América comienza a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pensemos, y vamos viendo qué es lo que nosotros queremos hacer o qué podemos hacer porque según la decisión que tomen allí los americanos, ya es entonces lo que va a venir en el segundo proceso, en este que nosotros entendemos como emancipación o independencia. ¿Bien? Ahora fíjense, veamos un texto ya que en este caso es de la breve historia contemporánea del Fondo de Cultura Económica y dice, miren, sin desconocer el papel de la invasión napoleónica como acelerador del cambio, es decir, ya vimos que el hecho de que Fernando VII haya sido tomado preso por Napoleón, claramente que había acelerado el cambio. Pero fíjense que los procesos históricos se desenvuelven tanto en crisis violentas como en pasos lentos y menos visibles, o sea, lo que veíamos como causas inmediatas.
El conjunto de estos nos proporciona un cuadro más complejo. Entonces, la crisis en el Imperio Español a raíz de la Revolución Francesa y la estadounidense, estamos viendo entonces Revolución Francesa más la Revolución Norteamericana. El aumento de los impuestos, la exigencia del dinero por parte de España y la reforma introducida provocaron desajuste y descontento. Es decir, si se fijan, ya uno puede decir, ah, pero es que se independizan porque Fernando VII está preso. Al contrario, o sea, si ustedes se dieron cuenta, si el rey hubiese sido un muy buen rey, un rey espectacular y que todo el mundo lo ama y lo adora, o sea, en ningún momento a alguien se le hubiese ocurrido separarse de España, ¿bien? Entonces el régimen dice de intendencia y su reforma acentuaron los procesos de regionalización en Nueva España. En esta época surgió también una opinión pública informada mediante la prensa, los cafés, las tertulias, y se debatían la idea de la ilustración, el nuevo constitucionalismo y el derecho del hombre. Fue la combinación de cada uno de estos hechos lo que hizo posible el paso de un ideal reformador en el Imperio Español. Es decir, si se dan cuenta, no es una cosa la que provoca la independencia. No es que uno se, ah, no, vamos a ser independientes porque tomaron preso a Fernando VII. Entonces, como no hay rey, nosotros nos vamos a independizar. Y la verdad es que no era así, sino que se entiende que la suma de un descontento generalizado es lo que provoca que aprovechemos el buco. Es decir, si vemos que el rey fue tomado preso, claramente que podríamos ver, quizá no le voy a cuidar tanto la corona, sino que quizás podríamos independizarnos. Bien, dicho eso, y un poco son lo que estábamos viendo el día de hoy, eran los antecedentes. Por eso, como actividad, te voy a dejar que hagas este mapa conceptual ya en tu cuaderno, donde hablamos sobre los antecedentes de la independencia con los factores externos y los factores internos. Bien, ya lo hemos dicho, que la causa inmediata lo vamos a ver que es el tomar preso de que cuando Napoleón toma preso a Fernando VII. Esa es la causa inmediata, pero la causa mediata es la suma de los factores externos y los factores internos. Externos significa que vienen de afuera, como por ejemplo la idea de la ilustración, que venían de Francia, la independencia de los Estados Unidos, que fue como sirvió de ejemplo dentro de una revolución, y también la Revolución Francesa, ya que puso ideas en la práctica, la idea de la ilustración. Pero también vamos a ver factores internos como la conciencia criolla, es decir, que yo ya no me siento tan español, sino que ya más bien me siento americano, el malestar criollo por la reforma borbónica, ya sea en este caso por el tema del monopolio, ya sea en este caso por el tema político, de no poder ser parte de los grandes cargos. Y después viene, fíjense, una rivalidad entre los criollos y los peninsulares, es decir, la gente que venía de afuera no era bien vista, o sea, claro, venían como autoridad y todo lo demás, pero finalmente había una rivalidad porque los criollos sentían que ellos tenían más derecho que los que venían de afuera porque ellos son los que habían nacido acá, ¿ya? Y luego tiene que ver con una crisis económica, el sistema económico que tenían los españoles del monopolio era bastante malo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se agudizaba la crisis económica, no había libertad de comercio y eso provocaba entonces un malestar en la ciudad. Y finalmente el desarrollo cultural y educacional, donde allí los jesuitas habían hecho un muy buen trabajo, pero también sobre todo en esos contactos que hay entre las personas americanas que iban a Europa y finalmente después volvían con nuevas ideas, las que compartían en estas tertulias, que son estas juntas que se hacen como una especie de carreta así bien finito, ¿ya? Y también el tema de ya el compartir el café, el compartir socialmente, va a provocar entonces que este desarrollo cultural comience a generar otro pensamiento. Bien, chicos, así que esta es su tarea que quiero que hagan en su cuadernito para que después entonces lo puedan tener con los antecedentes, tanto externos como internos. Bien, así que de esta forma ya yo me despido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber visto esta clase de el proceso de independencia de Chile. Mi voz está bastante rara, de verdad me cuesta un poco el poder hablar, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible y sobre todo para que ustedes no queden sin sus contenidos. Bien, empezamos la unidad 2. Perfecto, así que por favor a ponerle harto color ahora. Vamos a seguir haciendo nuestras clases tal como las estamos haciendo y la idea es que recuerden que si tienen alguien que no está en clase, que no ha visto estos videos, pueden mandarle sus videos a través del canal de YouTube sin ningún problema. Bien, si tú estás en Classroom viendo esto, recuerda que no solamente puedes descargar el video, sino que también puedes bajar solamente la imagen del mapa conceptual y también bajar el PPT completo para que lo puedas revisar y ver quizás con más calma en los equipos que tú estés utilizando. Bien, así que por mi parte, muchísimas gracias. Soy Álvaro Álvarez, el loco profe de historia. Y recuerda, ya, seguirme en las redes sociales, ahí están los videos apareciendo
Ya, recuerda suscribirte y si no has visto los otros videos, ahí están para que los puedas ver. Muchísimas gracias, @cero recargado. Nos vemos, que esté muy bien. Saludos, arrivederci.